La industria ha permeado tanto que hasta aún muchas de las cosas que son santas se han convertido en cosas comunes. Yo tengo una responsabilidad, y mi responsabilidad es a usted predicarle el evangelio sin quitarle nada, pero tampoco sin añadirle. La palabra de Dios llega a profundidades de aún de niveles de las cosas que nuestros ojos ven y cómo les permitimos que bajen a nuestro corazón. Porque el pecado no nace porque el diablo planeó algo para destruirnos. Aunque sí hay un plan estratégico de él por destruirnos. Si él lo pudiera hacer, ya lo hubiera hecho. ¿Qué se lo impide? El propósito de Dios sobre nosotros. Cuando yo entiendo eso, entiendo que 5 minutos de placer definitivamente no se comparan con el plan y el propósito de Dios sobre mi vida. La palabra de Dios también nos enseña de cómo organizar nuestra vida financiera en todos los aspectos, no solo para que seamos ricos, no, sino de cómo nosotros tenemos que comportarnos aún en el área financiera. La palabra de Dios nos enseña aún de la sexualidad en el matrimonio, porque es importante. Pero hoy quiero hablarle de cómo hoy estamos siendo bombardeados por una cantidad de información y la tradición nos ha llevado y nos ha mostrado una cantidad de cosas que no son ciertas, que Dios no estableció. No sé si usted conoció esas corrientes legalistas, donde la mujer solo podía usar falda, porque si se ponía un pantalón estaba en pecado. Pero la mayoría de ellas solo iban en falda a la iglesia y fuera de la iglesia se usaban pantalones. ¿Es que acaso la iglesia es más santa? O si se suben al altar, ¿es ese lugar de honra y santo? ¿O yo tengo que vivir como un santo en todo tiempo? Religión. Por eso hoy le voy a compartir un mensaje que le puse un nombre, que es religión versus evangelio. Porque todas estas corrientes doctrinales lo único que han tomado son posiciones de ideas de hombres. No sé si usted conoció esos ministerios así tan llenos de dogmas, que la falda era casi arrastrando, barriendo el piso, y no se podían no hay cosa más bonita que una mujer bien cuidada, bien organizada, una mujer siendo mujer. ¿Ustedes me entienden? Y lo formaron y tomaron posiciones radicales, posiciones claras frente a ciertos aspectos de la vida que Dios nunca dijo. ¿Y qué hacen los hombres en Escocia? ¿Ustedes han visto una ceremonia elegante en Escocia? ¿Alguno de ustedes vio cómo se vestían los ejércitos de Escocia? Y esos hombres guerreros con hachas, con espadas, asesinos, y todos en falda. ¿Sabe cómo se llama eso? Cultura. Y cuando es cultura, eso no lo cambia nadie. Pero muchas doctrinas se formaron con respecto a eso. Muchas. E hicieron daño. Religión hizo tanto daño que muchas generaciones se perdieron. Y muchos hijos de los que sirvieron hoy están lejos de Dios. Ahí es donde usted y yo tenemos que pesar la vida que estamos llevando, viviendo. Y cuál es la motivación de nuestro corazón por el hacer, por el ser. Vámonos para el otro lado. Como la Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, por Él existen y en Él subsisten, entonces todo lo que hagamos es de Dios. ¿Y eso cuando lo aplicaron? Cuando empezaron a ponerle reggaetón y decir que era alabanza. El diablo es tan malo que ni capaz es de crear reggaetón. Él no tiene poder de creación, todo lo imita. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que muchas de las cosas que afuera se hacían, las filtraron y les pusieron evangelio, palabra, y dijeron que ahora todo es Dios. Mire, uno de los años más trascendentales en la historia de la humanidad fue 1969. Y si usted es curioso y lee un poquito, se va a dar cuenta que en 1969 ocurrieron los sucesos más grandes de la historia. No solo el hombre visitó la luna, nació la teoría de que definitivamente el diablo era más poderoso. Entonces Anthony LaVey creó la Biblia satánica, ya como doctrina oficial, y nació la iglesia satánica. No prácticas de oscurantismo, sino la iglesia satánica. Y si usted analiza, hoy estamos viviendo el fruto de lo que nació en ese año. ¿Y qué de los hombres que sí usan falda porque son elegantes? El tema está
Cuando los hombres quieren dejar de ser hombres y vestirse de otra forma. Y eso no es machismo, ni es feminismo, ni es... La liberación femenina se convirtió en una esclavitud para las mujeres. Analice todo lo que está ocurriendo. Y no es el diseño que Dios ha establecido. No es el diseño que el hombre subyugue a la mujer, ni que la mujer sea la que reciba los azotes, ni gobierne sobre el hombre. El diseño de Dios es que el hombre es cabeza de la mujer, no para que la mande, sino para que la cuide y la proteja. Por eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, las epístolas de Pedro, él dice: hombres, traten a las mujeres como vaso frágil. Mujeres, respeten a sus esposos. Si esas dos cosas se cumplen en un matrimonio, créame que se acaba el 95% de los problemas de pareja. Hoy estamos hablando de una corriente de marketing, de mercadeo. Si no fuese así, no existirían Biblias de todos los colores y sabores. La Biblia para la niña, tapita de tal color. La Biblia para el Señor, entonces tapita de tal color. Tenemos la Biblia de letra gigante. Tenemos la Biblia de no sé qué, de tal sabor. Ahora tenemos la audiobiblia. Eso es como la música. Lo que hoy llamamos alabanza no es: yo soy la niña de tus ojos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor nos cuidaría así como el cuerpo cuida a la niña del ojo. Y lo que hoy llamamos alabanza nos gusta más a nosotros que adorar a Dios, porque la música es una industria. Eso es una industria que está creada para producir dinero. Y hoy, tristemente, muchas de las cosas que cantamos son parte de la industria y no es adoración a Dios. Simplemente nos gusta. Unos años atrás, la rentabilidad de ellos era vender discos. Llegó un momento donde ya no los vendían, sino eran solo conciertos. Y ahora, a través de las redes las consumimos, pero también pagamos por eso. Perdóneme lo que le voy a decir, pero la religión nos metió los dedos en la boca. O sea que todo es malo. No, yo no estoy diciendo eso. Y así pide, más del 90% de las canciones que hoy conocemos en el ámbito cristiano son una industria que tienen un mensaje que nos soba la espalda, pero que no transforma vidas. Ahora, ¿es malo? No estoy diciendo que todo sea malo, pero las cosas tenemos que llamarlas por el nombre. Cuando hablamos del apóstol Pablo, yo he escuchado a personas que dicen así: es que Pablo era un asesino de cristianos. Pablo nunca fue asesino. Pablo mató a muchos, pero no porque fuese un asesino, es porque era un cumplidor de la ley. Él dice: yo era fariseo de fariseos. La palabra fariseo en nuestro tiempo quiere decir hipócrita, pero en ese tiempo era una persona estudiosa y preparada en la ley de Dios. Y la ley decía que cualquiera que dijese cosa contraria, quítele la cabeza. Por eso Pablo perseguía a muchos que predicaban a Cristo, porque en Pablo no le había sido revelado. Y Pablo mató a muchas personas, pero nunca fue un asesino. ¿Cómo así? Que mataba pero no era asesino. Es que es controversial, pero escuche esto. Pablo era fariseo de fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín, cumplidor de la ley como ninguno. Por eso cuando mataron a los discípulos y le tiraron las ropas a los pies de Pablo, Pablo tenía la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando a él se le revela Cristo y Cristo le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? Pablo conocía la voz de Dios, pero no le había sido revelado la verdad de Cristo. En usted y en mí ha sido revelado la verdad de Cristo. Por eso usted está aquí. Y usted está aquí porque sabe que todos tenemos batallas y luchas todos los benditos días. Cuiden el depósito que Dios nos ha entregado, porque como dice Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No está hablando del corazón que bombea sangre, está hablando del depósito de Dios en nosotros y tenemos que cuidarlo. Tenemos que no dejar que se contamine, y lo contrario, ese depósito cada día irlo purificando más. Pero esto solo ocurrirá cuando hay palabra y hay vida de intimidad con Dios. La religión nos ha enseñado una cantidad de cosas y las personas toman posiciones que no entienden. Pablo dijo: al hombre no le es honroso dejarse el cabello largo. Y entonces los mechudos, ¿qué? ¿Pero por qué lo dijo Pablo y en qué contexto lo dijo? Y el que es mechudo dice: no, pero si Jesús no se cortaba el cabello. Un día uno me dijo así, le dije: ¿usted lo ha visto?
No, pues es que en las películas él siempre sale con el cabello largo. ¿Y cuáles películas? Sí hay una explicación por qué Jesús no se cortaba el cabello. Porque él era un apartado, un nazareo. Y dice que sobre el nazareo la navaja no podría pasar sobre su cabello. Sansón también era un hombre apartado, pero también hubo profetas calvos. Entonces no está en el cabello. La religión está en las prácticas que los hombres enseñan. No se tome una cerveza porque se va para el infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero si usted tiene problemas con el trago, ni siquiera la pruebe, porque por una se empieza. Hasta que no sea fuerte, aléjese de ese entorno y ni siquiera la pruebe hasta que usted tenga una decisión radical. Todos tenemos luchas. Hay otros que tienen otra clase de cosas por los que son tentados. Por eso es que hay que cuidar el depósito que el Señor nos ha entregado. Porque la religión dice y establece, y punto. Mas el Evangelio que nos ha traído a libertad nos hace entender que aunque todo lo podemos hacer, no todo nos conviene. Pero no podemos ser livianos en el peso del Evangelio. ¿Sabe dónde se vive el Evangelio? Cuando usted cruza la puerta y se va para su casa. Ahí empieza el contador de ceros. Vamos a ver cuánto de lo que aprendió pone en práctica. Si nosotros no sabemos cómo transitar por una vía, pues vamos a cometer miles de torpezas. En Alemania, la moto que adelante un carro que esté quieto, le ponen comparendo. Y es una sanción por la licencia de conducción por 1 año. ¿Qué ocurre en nuestros semáforos? Uno para y en menos de 30 segundos tiene 30 motos adelante, porque no entendemos cómo funciona, cómo está diseñado. Lo mismo ocurre con el Evangelio. El Señor dijo: sean santos porque yo soy santos. Entonces ser santo es ser el amargado. Ser santo es todo el día estar diciendo gloria a Dios, aleluya. Eso no es ser santo. Ser santo es no vivir bajo condición de pecado. No porque seamos perfectos, sino porque la obra de la cruz ya nos santificó. Ahí está la diferencia. Vaya a Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir aquí el profeta Isaías? Que muchos de dientes para afuera se gozan diciendo: yo soy cristiano, yo conozco a Dios. Nosotros vivimos para Dios, hemos entendido nuestro propósito, pero las vidas no son coherentes a esas expresiones. El Evangelio no se vive en una iglesia, el Evangelio se vive en todo. Observe usted el entorno en el que usted está y analice cómo lo ve la gente. Ese es el Evangelio que estamos predicando. Si de pronto lo ven a usted y dicen: oiga, esa es una persona correcta. Oiga, si ese hombre dijo sí, es sí, qué bueno. Oiga, ese es un hombre esforzado. Mire cómo bien tiene a su esposa y sus hijos. Los hombres somos medidos no por el carro en el que andamos ni por la ropa que vestimos. ¿Usted quiere conocer la vida de un hombre? Observe la esposa y ahí usted se da cuenta qué clase de hombre es él. Si usted ve una mujer amargada, aburrida, triste, ya sabe cómo es él. Ay, es que toda la culpa es de los hombres. No, el hombre es cabeza. Ahora usted quiere ver un hombre feliz. Eso habla también de la calidad de esposa que tiene. Lo mismo ocurre en el Evangelio. En los pequeños detalles, una persona, uno sabe si es temeroso de Dios y si tiene intimidad con Dios. Pero usted no puede seguir caminando por lo que otros le cuentan. Usted tiene que conocer el verdadero Evangelio para que le sea revelado a su vida. No de una religión. Las religiones no sirven sino para separar a los hombres de Dios, porque son formación de hombres, enseñanzas de hombres. Hasta el día en que usted y yo no tomemos la decisión de vivir como verdaderos hijos de Dios, no se nos va a ser revelado el Evangelio. Así usted lleve muchos años asistiendo a la iglesia. Hay formas que uno le conoce el corazón a una persona. Tóquele el bolsillo y le conoce el temperamento. ¿No ha visto usted personas que se transforman? Le sale el Saiyajin que tienen adentro, porque todos estamos siendo formados.
Mire lo que dice la escritura. Vaya al libro de Santiago capítulo 1, versículo 19. Por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Este mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se olvida de cómo era. Por el contrario, preste atención, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, ¿conoce personas así? Se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien. Ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no obedecemos a lo que escuchamos, perdimos el tiempo. Porque conozco personas con muchos dones, pero sin carácter. Pero un día invitaron a un evangelista a predicar a una iglesia. Y el hombre se preparó y llegó a predicar. Y entonces sonaba una canción, y los carros del faraón, oh, oh, oh. Y se levantaba uno, porque así les dice el Señor. Y venía profecía en medio de la alabanza. Y entonces en el primer tema hubo una palabra profética y todos, wow, el Señor nos habló. Y seguía la otra canción y otra vez, así les dice el Señor, y otro profetizaba. Conclusión, 5 canciones, 5 profecías. Y el evangelista estaba impactado y subió al altar. Dicen, yo estoy impactado como los dones del Espíritu Santo y cómo fluyen ustedes en ríos de profecía. Dice, y de lo poco que conozco y por el discernimiento que tengo, esas palabras vienen de Dios. Y la gente, wow. Pero quiero que alguien me diga algo. ¿Qué decía la primera palabra profética? Y hubo un silencio en toda la iglesia. Pero si yo los vi a todos celebrando. Ahora, ¿qué fue en la segunda palabra profética? Dios, ¿qué les dijo? Callados, callados. Y la tercera, la cuarta, la quinta, cerró la Biblia y dijo, ¿para qué les predico si ustedes no guardan lo que Dios les dice? Dios los bendiga. Se fue. Yo quiero que usted me entienda esto. Si Cristo mismo viniese y nos predicase, ¿de qué serviría si no atesoramos esa palabra y la ponemos por obra? Se trata de la decisión que cada uno de nosotros toma para vivir verdaderamente el evangelio, o simplemente hacemos parte de una religión más. Yo espero que después de esto usted me siga saludando, pero no estoy aquí tirándole piedras a ninguno. Quiero que usted entienda que si esta palabra en nosotros no es vida, es una religión más. Y para religiones, así. Y en algunas les prohíben de todo y les dicen qué comer y qué no comer, y en otras no les prohíben nada. Pero el verdadero evangelio se vive todos los días. Si usted 24 horas del día no le alcanzan para apartar un momento y buscar a solas a Dios, ¿para qué vivir 100 años? Si se van a malgastar. Si usted se para frente a una discoteca y dice, qué ganas que tengo de entrarme allá, Señor, y enseñarles cómo es que se azota baldosa. Si usted no tiene el carácter de decir, Señor, aunque quiera estar allí, pero por amor a ti no lo hago, Señor. En este camino hay 2 clases de personas: el que se determina a vivir en integridad y el que juega a la iglesia. Dice la escritura que Dios no tienta a nadie, sino que del fruto de su propia concupiscencia. Y esa es la diferencia de la religión. A la religión le importa lo que se ve de aquí para afuera. El evangelio pesa lo que hay aquí adentro. Un día fui a predicar a una iglesia y habitualmente ponen músico para acompañar, para que la gente no se duerma, sino se sienta más bonita la palabra, vaya más ungida. Y ese día el pianista estaba tocando y tocando, y muy buen pianista. Pero cuando yo empecé a escuchar, yo dije, yo solo he oído. Y el muchacho metido ahí, nada. Cuando, ya sé dónde lo escuché,
Y lo volteé a ver y le dije, ¿y no tiene algo de este lado? Y él tocó. Empezó a tocar El Pescador de Hombres. Pero él me entendió. Y estaba tocando una canción de Adele, me acuerdo tanto. ¿Y por qué la tenía? Porque íbamos a hacer algo y grabé la melodía. Cuando se terminó la reunión, eso fue antesitos de pandemia, me dice, pastor, no entendí qué fue lo que le dijo al pianista. Le dije, pastor, pregúntele a él. Cuando el muchacho se me acerca y me dice, pastor, es que no sé qué me pasó. Ubíquese. Pero no lo eché al infierno por eso, porque la religión se hace eso. ¿Sabe qué hace la religión? Especialista en buscar la paja en el ojo ajeno, pero no les deja ver las vigas que tienen incrustadas en los propios ojos. Yo no quiero que usted sea un religioso más. Yo no quiero que usted viva un evangelio de hipocresía, de mentira, porque si es el evangelio del Señor Jesucristo, no es así. Gloria a Dios, pero no tenemos para el desayuno. No, eso no tiene sentido. Gloria a Dios, pero el matrimonio se me está acabando. No, ningún gloria a Dios. Gloria a Dios, pero mis hijos están perdidos, pero algún día van a volver. No, Dios no nos da hijos de perdición. Y si no, revise lo que dice el Salmo 127, que los hijos en la juventud son como las flechas encendidas en la aljaba de un guerrero, no dolores de cabeza, no. Pues aquí hay algo que hay que ajustar. Y antes de ajustar, tengo que ajustarme, porque ninguno que ponga su confianza en el Señor será avergonzado. Pero usted decide si vive el evangelio o quiere una religión más. ¿Qué clase de vida quiere para usted y los suyos? Analícelo. Pero un evangelio a medias es mejor no haberlo conocido. El evangelio es libertad, es integridad, es rectitud, es santidad. Pero yo decido qué vivir. Y por eso mi preocupación es que usted viva el evangelio. Mi tarea en la iglesia es predicarle la verdad, mostrarle el camino y llevarlo de la mano. Y cuando usted ya se tomó de la mano del Señor, siga, avance. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres